Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Qué bonito, descansar en el Espíritu Santo, descansar en el Señor, descansar, encontrar la paz. Solo en Él podemos encontrar la paz. Lección 5, el Espíritu Santo. Y vamos a hacer un cambio de esto de los radicales, de los que hacen los locos. Los locos hacen locuras, ¿no? Y nosotros estamos enamorados. Estamos enamorados de Dios. Estamos impregnados de su esencia. Y eso nos lleva a cometer las locuras de un enamorado, por supuesto. Y a escuchar. A escuchar. Qué importante es escuchar. Bueno, pues acabo de recibir una crítica muy interesante con la que vamos a cambiar absolutamente todo toda esta lección y la siguiente, con la intención de mejorarlas, por supuesto. Fíjate, todo lo que tenemos ahí, todo eso escrito, todas esas letras, todo eso está en la descripción del vídeo, y si quieres, pues échale un vistazo. Y bueno, queda ahí constancia para que puedas verla. De hecho, es leerla, o sea, simplemente no estaría mal, ¿no? Que le cojas la descripción y la veas, ¿no? Es interesante porque es un resumen, ¿no? de este capítulo, el capítulo 5, el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo, llevado o contenido en algo, se desvirtúa. Es algo tan grande, es algo tan potente, tan poderoso, es algo tan grandioso, que el mismo guión se cae por sí solo. Fíjate. ¿Qué es el Espíritu Santo? Mira, te voy a leer la lectura que se ha una de las lecturas que se han leído hoy en la Santa Misa, que es de la Epístola a los Romanos, no el Evangelio, que dice lo siguiente. Bueno, aquí tengo el resumen. Dice: hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús, un día muy importante en la Iglesia. Cuando vamos a misa, acudimos a los sacramentos, vamos a recibir al Señor en la Eucaristía, vamos recibiendo de nuestra Madre una catequesis. Durante todo el año vamos recordando pues todo aquello que nos sirve para realmente estar formados, para adecuar nuestra cabeza y para orientar nuestra voluntad hacia Dios. Y como somos tan olvidadizos y somos tan imperfectos, somos tan débiles y se nos olvidan con tanta facilidad las cosas, pues la Iglesia, pues nuestra Madre, nos ayuda durante todo el ciclo del año, nos ayuda recordando pues la pasión, la resurrección. Hoy es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy viene, aunque lo celebraremos también este domingo. Y qué curioso como el corazón de Jesús, el día del corazón de Jesús, se habla del Espíritu Santo, ¿no? Que es la lección que hoy nos toca a nosotros. El Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Qué cosa, qué expresión más bonita, ¿no? Porque fíjate, nuestro corazón es como una vasija, ¿no? Como una vasija que está esperando el amor. Lo que pasa es, claro, es una vasija de barro. Es una vasija imperfecta con orificios, con agujeros, ¿no? Y tal como llega ese amor, pues se nos va. No podemos contenerlo, no podemos quedarnos en él, ¿no? No podemos atesorarlo, ¿no? De esa manera, porque al final lo que somos como seres humanos nos lleva constantemente a actuar y a acercarnos a él, a ir a esa fuente del amor que es
Dios mismo, ¿no? El Espíritu Santo técnicamente o teóricamente se habla de él como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y entra dentro de este planteamiento de lo que es la Trinidad, que para muchas personas es algo muy complejo. Pero es complejo, entre otras cosas, porque tenemos o queremos contenerlo en nuestra cabeza, como ya te he comentado. El Espíritu Santo solo lo podemos entender desde el continente, que es el corazón. En el corazón donde habita el Espíritu Santo, no habita en la cabeza. Si no tenemos un corazón adecuado, el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros. O puede actuar muy poco, porque siempre el Espíritu Santo está actuando constantemente en todo. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Es como el Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Ahora mismo, está en todo lo que puedes entender, que está en tu entorno material y no. Mucho más fuera de lo material, porque nosotros nos quedamos solo en esta realidad material que entendemos, pero más allá de esa realidad está esa realidad espiritual, que es donde realmente tenemos nuestra casa. El reino de Dios está en esa realidad espiritual, esa realidad real, esa realidad fuera del tiempo, pero que existe. El Espíritu Santo es para muchas personas el gran desconocido, ¿no? Se dice el gran desconocido. Qué lástima, ¿no? Que Dios presente entre nosotros sea el gran desconocido, ¿no? ¿Y esto por qué pasa eso? Porque quizás solo podemos creer en lo que vemos y lo que tocamos, ¿no? En lo que hemos escuchado, en una historia, ¿no? No somos capaces de ir más allá, ¿no? Y quizás no somos capaces de ir más allá porque no vamos con la parte de nuestro ser que puede ir más allá, que es el amor contenido en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma. Desde lo más profundo de nuestra alma podemos entender al Espíritu Santo, porque está adecuado para que ahí habite el Espíritu Santo, y está conformado desde nuestro bautismo para que pueda actuar. El Espíritu Santo es fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Y esto solo se puede entender desde lo que es la visión del amor en estado puro. El amor en el vínculo se convierte en una realidad. Fíjate qué cosa. De hecho, esto lo uso mucho en lo de la filosofía del amor, precisamente por eso, porque está constatado en la realidad del Espíritu Santo. Cómo Dios ama al Padre y cómo el Padre ama al Hijo, ¿no? Esa relación en el amor llega a convertirse en una persona. Es una persona. Es una persona divina. Es una entidad. Es Dios. ¿Es difícil eso de entender? Bueno, te lo voy a explicar usando un símil más cercano. En un matrimonio, cuando tú te cases, en el matrimonio, hay un compromiso mutuo de entrega absoluta, de entrega para ser una sola carne, para ser uno solo, una sola entidad. Fíjate, dice, y uno puede plantearse eso, ¿cómo puede ser? Claro, no puede ser desde el punto de vista material. Se materializa en la acción conyugal, se materializa la acción conyugal, pero se materializa también espiritualmente, o sea, se lleva a cabo, más bien, porque ahí ya no hay materialidad, ¿vale? O no hay materia, mejor dicho, se lleva a cabo también en la parte espiritual. Eso genera un vínculo, y ese vínculo está vivo. El amor de vínculo está vivo. Tiene una entidad propia.
El amor que puede existir entre tu mujer y tú, ese vínculo en sí no es una persona, porque nosotros no somos dos dioses, somos dos personas, pero sí somos dos personas que nos amamos. Y cuando el amor llega a ese nivel, en ese vínculo se establece una realidad nueva del amor. Una realidad nueva viva. No una realidad que de algún modo esté constituida o conformada, y que eso perviva porque ya tiene una forma material. No es eso. Entender el amor es entender en parte eso. Es la relación de amor que se da por los hechos de amor, los hechos que yo llevo a la práctica, por los cuales yo me olvido de mí mismo, cumplo el compromiso que ante Dios tuve cuando me casé, y yo pongo todo mi ser al servicio de mi mujer y de mi esposa, con hechos tangibles, en el día a día, con hechos grandes y pequeños, sobre todo con los pequeños, fíjate. Y si lo mismo pasa con ella, si ella hace lo mismo, lleva a los hechos y a su realidad diaria y a su vida el poner el amor por mí en las cosas, eso hace así, mira, no sé cómo la cámara está aquí, eso conecta, engrana en el alma y acaba convirtiendo una relación en algo muchísimo más indescriptible, inasumible por la cabeza, pero que desde el corazón se percibe, no se siente, no es una cuestión solo de, no es una cuestión de sentimiento, no eso, es que la gente confunde mucho el sentimiento con el amor, no, es muchísimo más profundo, porque eso te acerca a la paz, te acerca a la felicidad. Eres feliz en tu relación, eres feliz con tu esposa y construyes algo vivo que tienes que seguir construyendo. Vivo significa que tienes que seguir alimentando, y se alimenta de acciones constantes, que lo mantienen vivo, que lo mantienen joven. Créeme, es real. Yo lo experimento. Pregúntaselo a él, a mi mujer, a mi esposa. Y tú no ves con nuestra vida. Somos unos eternos enamorados, ¿no? Y eso no viene de la nada. Eso se construye. Y se construye de la mano de Dios. Cuando tú te casas por la iglesia, pues recibes una cosa que es un sacramento. Y el sacramento es la ayuda que Dios te da para que tú lleves a cabo eso. Para que la gente no entiende ni sabe de qué va ese tema. Ni lo más mínimo. ¿Por qué? Porque hay dificultades y hay que superar barreras, y tenemos que superarnos a nosotros mismos y superar nuestro yo, nuestro egoísmo. Esa es nuestra realidad. Pero ¿cómo eso nos hace ver el Espíritu Santo? Pues en esa conexión, en esa medida, en ese amor bueno, puro, al que aspiramos dentro de nuestros defectos, pero del que también participamos. Nosotros participamos de eso. O sea, Dios en esta vida nos hace participar de esas grandísimas cosas. La gente es muy pesimista. Se cree que no hay un bien, que no existe la felicidad, que no hay parejas buenas, que no hay hombres buenos, quizás porque no habéis conocido como tiene que ser, no habéis hablado lo que teníais que hablar. Las cosas importantes para que conectarais, para ver si realmente todas las piezas engranaban. No había alguna que era imposible que engranara. Esto no es una charla sobre el matrimonio, ¿vale? Pero como yo es lo que conozco, como es donde disfruto del amor, como es, no es solo donde disfruto del amor, es aquí, por supuesto. No solo disfruto del amor, disfruto también del amor de Dios, que me llena y me satura y me desborda de otra manera distinta, que iremos explicando durante todo
durante todo esto, pero durante todas las lecciones, ¿no? Durante todas estas lecciones. Pero yo solo quiero hacerte ver que realmente el amor de Dios es análogo a nuestro amor. Somos criaturas suyas, y en el amor humano también podemos ver también cómo Dios se manifiesta. De hecho, ¿por qué se hace Dios hombre? Para mostrarnos cómo se manifiesta el amor, cómo es la entrega, cómo es la resolución de los problemas difíciles. Me podía haber ido hacia otro sitio y no afrontar esa cruz. Pero no, ese es el camino. Ese es el camino. El Espíritu Santo, para los que no entiendan la Santísima Trinidad, es eso. Es el amor de vínculo que genera una entidad cuando ese amor de vínculo es de Dios. Es tan potente, es tan poderoso, siendo amor mismo Dios, como hemos dicho, que al final eso genera necesariamente una persona más de la Santísima Trinidad, siendo lo mismo, porque al final es la misma esencia. En esencia lo mismo, las tres velas que te mostré aquella vez, ¿no? En la llama pueden parecer tres velas a nuestros ojos, porque hay que asumir que somos muy limitados. Tenemos que asumir que no llegamos a verlo todo. Tenemos que asumir que no somos dioses. Y que Dios se manifiesta como nosotros podemos verlo, pero que la realidad la veremos cuando estemos con Él en su reino. Pues esas tres velas confluyen cuando están unidas en esa llama, y esa llama es Dios. Eso es el amor, eso es el Espíritu Santo. Y la potencia de todo esto es que cuando Cristo se va, se va, asciende al cielo, después de su resurrección, lo manifiesta así a los apóstoles: os dejo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, está aquí presente, es el que me está ayudando a mí ahora mismo a hablar. Esta canción que surge al principio, ¿no? Invoca al Espíritu Santo porque lo necesitamos. Necesitamos que el mundo sea como el Espíritu Santo puede transformar. O sea, el Espíritu Santo puede transformar el mundo para que el mundo sea un mundo ideal, pero nosotros no lo dejamos. Ese es el Espíritu Santo. Ese es en esencia el Espíritu Santo. Y después se manifiesta a través de muchos dones, ¿no? La Iglesia nos enseña, pues, que tiene una serie de dones, como el don de la sabiduría, del entendimiento, del consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el amor de Dios. Esto acabo de cambiar, pero que al final eso se traduce en algo práctico, ¿vale? El don de la sabiduría, pues por ejemplo, es cuando en medio de un sufrimiento sé que aquello es una oportunidad de amor y de redención. Claro, entendemos y pedimos, ya cuando hablemos de la oración y hablemos de tantas cosas, como vivimos, ¿vale? Pero no vivimos según el amor. Según el amor tendríamos que entender que una situación de sufrimiento conlleva una sabiduría del amor. Y la sabiduría del amor generalmente no es quítame el sufrimiento, sino tengo una oportunidad para demostrar mi amor a esa persona que sufre. A lo mejor no soy yo el que está sufriendo, a lo mejor es mi suegro, a lo mejor es mi cuñado, a lo mejor es un amigo. Y cuando eso pasa por delante tuya es una oportunidad para que ames. Fíjate la diferencia, ¿no? Y así es como fluye el Espíritu Santo. Cuando hablamos del don del entendimiento, por ejemplo, es cuando tú estás leyendo el Evangelio, cuando lees el Evangelio y el corazón entiende según el lenguaje del amor. Ha sido muy bonito. Mira, hoy con don Juan la misa hablaba bueno, decía Jesús, ¿no?, a los fariseos, dice: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 90, las 99 en el desierto y va tras una descarriada hasta que la encuentra? Y él decía en la pequeña homilía que ha dicho hoy, dice: pues nadie. Y yo, por ejemplo, nunca lo había pensado así. La había asumido.
Había asumido eso, ¿no? Porque lo había asumido por mi cabeza, pero no había llegado a ver desde el corazón. Nadie, ningún pastor deja a las 99 ovejas, porque en las 99 ovejas se les va, digamos, el papeo, la comida, el vivir, y se va por la que se ha ido perdida, que a lo mejor ya se la han matado los lobos. Nadie en su sano juicio. Pero a la luz del Espíritu Santo, a la luz que el Espíritu Santo solo nos puede dar, eso lo vemos de otra manera. Lo vemos como una locura de amor. No, vosotros no, pero yo sí. Vosotros no dejaríais eso por miedo a los lobos, tal, y os iría detrás, pero yo soy capaz. Soy capaz de ir a por esa descarriada. Porque además nunca os dejaré tampoco a ninguno de vosotros. ¿Te das cuenta? El cambio de punto de vista es radical, ¿no? Y como ese, el espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza, el don de la fortaleza, de la ciencia, de la piedad, del temor de Dios, son... Te lo he puesto en la descripción, ¿vale? Te lo he puesto en la descripción para que lo veas, lo leas, lo medites y lo lleves a la práctica. Porque hay tanto por avanzar, hay tanto todo, o sea, que está hablando el primer pecador, y la primera persona que se está sorprendiendo día tras día tras los descubrimientos que Dios le va haciendo. Ya te he dicho que esto es algo maravilloso. Es algo maravilloso, es un punto de vista radicalmente distinto. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón. Hay que adecuarse, hay que prepararse, hay que entender realmente lo que somos. Hay que ser humildes, sencillos. El Espíritu Santo solo puede actuar en una persona sencilla. Con eso basta con ver a un niño. Observa un niño, su inocencia, su confianza, cómo confían sus padres, le digan lo que le digan, cómo todo está orientado a lo que su padre le diga, cómo en cuanto su padre o su madre se va ya está llorando porque lo necesita. Esa visión de Dios, esa visión de como un niño, a esa es la que deberíamos llegar con un corazón enamorado, adulto. Por eso dice el Señor que de los niños es el reino de los cielos. De los que son como los niños es el reino de los cielos. Es apasionante. Es maravilloso. Es un camino de felicidad. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Aquí estamos con nuestras imperfecciones para acogerte. Ayúdanos a entender la vida, a entender nuestras circunstancias y danos el don de la sabiduría para saber cómo responder en cada una de nuestras decisiones y acercarnos cada vez más a ti, queriendo a los demás, a los prójimos, a los próximos, a los que estemos más cerca de nosotros, con hechos, con circunstancias, siendo más cada vez cristianos, más cada vez Cristos, otros Cristos en medio del mundo. Bueno, menos letra y más profundidad, menos letra, menos pensamiento y más dejar al corazón hablar. Esa es la crítica que me han hecho hace poco y la acepto con muchísimo gusto. La acepto con muchísimo gusto. Nos vemos en la siguiente lección. Ya me contarás, ¿eh? Venga, hasta luego. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios,
conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo. Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía, de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí. En el ahora, en la línea y el horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón. Cuando vives plenamente tu fe, tu corazón es templo, tu fe es el puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo. Su gracia me inunda, su amor me circunda, me lleva en sus brazos, me guía en sus pasos, camino con fe, aunque no siempre ve. Mi alma inquieta, en su paz se aquieta, no teme más cada día, sentir su cercanía es la meta sublime que el alma redime. Donde se encuentra lo divino, donde habita lo eterno, no está lejos, no es distante, está aquí en el ahora, en la línea del horizonte, parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu de vida, espíritu de amor, espíritu de sabiduría, espíritu creador, renueva corazón, cielo y tierra, por tu amor. En la línea del horizonte parece unirse el cielo y la tierra, pero donde verdaderamente se une es en tu corazón, cuando vives plenamente tu fe, cuando vives plenamente tu fe. Espíritu Santo, mece en nosotros el cielo y la tierra en mi corazón, el cielo y la tierra unidos por amor, unidos por amor.